¿Pueden ver la diapositiva que se está compartiendo? Sí, doctor, sí se ve. Ya. Entonces, bueno, vamos a comenzar. A ver, a ver, a ver. Ya. El tema que nos trae hoy día a reunión es cólera y enfermedad diarreica aguda. Pues vamos a ver el tema. De repente vamos a empezar con un caso clínico, ¿no? para, para ubicarnos un tanto y hacer una mezcla con la teoría. Este es un caso clínico donde se ve un varón de 18 años, acude a la emergencia de un hospital. Este paciente es llevado por los familiares, como se describe ahí, porque el paciente 6 horas antes y de forma brusca presenta dolor abdominal intenso, tipo cólico, diarreas acuosas abundantes, vómitos incoercibles, seguido de calambres en miembros inferiores. Y por ahí se describe en la historia clínica que antes de este episodio el paciente había consumido directamente agua de la acequia, de un riachuelo, que habitualmente empleaban en el caserío donde habitaba. Estamos hablando esto de la época de 1992, por ahí era casi como 33 años ya en promedio, como 35 años. Ictoscópicamente, en ese establecimiento había un paciente en mal estado general, pupilas mióticas, lúcido, orientado, con una presión arterial en 60/40, pulso en 120, una diarrea copiosa detallada como agua de arroz, sin sangre, vómitos sin sangre, vómitos inicialmente alimentario y posteriormente solo acuoso. En los exámenes auxiliares se encontraban hemoconcentración con una leucocitosis marcada, 22.000 y un hematocrito elevado. Inicialmente enfocaron a este paciente como una suerte de una intoxicación por órgano fosforado, porque ojo que estaba con las pupilas mióticas, había dolor muscular generalizado, pero posteriormente comenzaron a llegar casos con características similares, por lo cual llegaron a diagnosticar cólera por las características epidémicas de esta enfermedad que se estaba presentando en aquella oportunidad. El cólera, entonces, jóvenes, se va a presentar de esa forma, ¿no? Dolor abdominal, pero sobre todo diarreas. Lo más característico del cólera son esas diarreas en agua de arroz. Tener presente eso. Recordar, como muchas veces se les dice en la práctica, que lo que se ve son enfermos y no enfermedades. O sea, en el sentido de que por allí se podría ver algunas variantes, algunas variables de cómo se va a presentar la enfermedad, pero generalmente las enfermedades comparten, digamos, un 80, un 70% de la forma como se describe en la literatura. De ahí que es importante estudiar la teoría para poder hacer un engranaje entre lo que ustedes tienen en la teoría y lo que tienen en la práctica. Es necesario conocer la parte de microbiología. El cólera es generado por el Vibrio cholerae, una bacteria gram negativa móvil. De estas tiene más de 200 serogrupos, de los cuales nosotros debemos de eh, ponerle atención al serogrupo O1 y el O139. Y también tenemos que tener en cuenta el serotipo Ogawa o Inawa y el biotipo TOR o clásico. Y también algo que de repente, algo que se les va a ir repitiendo es que el vibrio cólera vive en ambientes marinos y en agua dulce. Y esta capacidad de vivir en estos ambientes es lo que hace que se pueda contaminar, se pueda transmitir esta enfermedad, sobre todo en zonas donde no se tiene agua potable. Ha sido un problema en la época de Asia, del siglo XIX, y ha presentado pandemias que han sido devastadoras. El vibrio cólera
persiste en el medio ambiente puesto que se asocia al zooplancton y se asocia a los copépodos. Entonces, de repente, esta asociación es lo que va a hacer que el cólera como enfermedad pueda ser difícilmente erradicado. Sin embargo, tengamos en cuenta que en los países donde hay agua potable, en los países donde el saneamiento es el adecuado, el cólera prácticamente ha casi desaparecido. En nuestro país hemos tenido la presencia de, de esta bacteria en la década de los 90, pero también veamos que a nivel mundial se van presentando casos cada cierto tiempo, 94, 92, y vemos la cantidad de pacientes que se contagian, 70.000, y de estos 70.000, por ejemplo, por el año 94, 12.000 fallecen. Y es casi de esta forma la magnitud que tiene la enfermedad. Una gran cantidad de pacientes que se contagian con un porcentaje alto de mortalidad. Vemos los últimos casos que se van presentando a nivel mundial y a nivel de nuestro país, en 1990, bueno, 91, se presentaron, digamos, muchos casos de los cuales fíjense, 322.000 casos de pacientes peruanos, de pacientes que se enfermaron por el COVID, perdón, por el cólera, de los cuales fallecieron casi 3.000, llegando a una tasa de mortalidad de 9 por 100.000, que a nivel mundial en su momento fue una de las tasas más bajas de mortalidad, aún con todo, con toda la forma de cómo fue, digamos, de agresiva esta enfermedad en nuestro país. Eh, Sin embargo, esta enfermedad es una enfermedad que nosotros podemos encontrar a nivel mundial. Nosotros, ustedes si digitan este URL en en el Chrome, ¿sí? En el Google, van a encontrar una página, un mapa donde nos muestra a nivel mundial las diferentes enfermedades, la notificación de diferentes enfermedades y dentro de esas podemos ver que en la actualidad, así, dato actualizado, hay casos de cólera. Fíjense, la zona más afectada, las zonas del África, pero también vemos que eventualmente se ven en los países industrializados, ¿no? Por ahí Estados Unidos, por acá un tanto Europa del Este, por ahí Rusia, y cada cierto tiempo se presenta. Y al realizar la actualización de la epidemiología de esta infección, vemos que, por ejemplo, en Sudán, donde en la actualidad están en una suerte de guerra interna, donde su sistema de salud está sufriendo por esta crisis interna, donde su sistema de agua potable, su sistema de saneamiento no es el adecuado, ahí es donde se están presentando casos actualmente de cólera. En este momento describen, ¿no? Esto es una información del día 29 de mayo, en la cual describen que en los 10 últimos meses han reportado 65.000 casos y con una mortalidad de 1.721 muertes para el 29 de mayo. Nosotros ya estamos 11 de junio. Son más días y probablemente esto de acá ha aumentado. No olviden, el Vibrio cólera, una bacteria gran negativa móvil, más de 200 serogrupos, de los cuales el O1 y el O139 son los que debemos de tener en cuenta. Y esto de acá, lo que nos va a llevar a nuestro paciente, lo que va a producir la muerte del paciente será la pérdida de líquido. En el caso clínico que les presentaba inicialmente, una leucocitosis marcada, 22.000, pero también describía hemoconcentración porque el paciente se deshidrata. Entonces, acá, bueno, ya se les plantea los epópodos, los huéspedes vertebrados, lo cual va a ser difícil que se pueda eliminar esta bacteria y tener en cuenta la fisiopatología.
Cada enfermedad nos va a ayudar a identificar la historia natural de la enfermedad, ¿no? O sea, la fisiopatología nos ayudará la historia natural de la enfermedad. Bien, el vibrio cólera se ubica a nivel del epitelio mucoso en el intestino y va a aumentar, va a generar el aumento del AMP cíclico, lo cual va a producir la eliminación de lo que sería el líquido, ¿no? Disminuirá la captación de sodio y aumentará la eliminación de cloro. Y a su vez esto irá acompañado de bicarbonato, lo cual generará, digamos, la salida del líquido, ¿no? De agua. Y eso es lo que va a generar una pérdida perdón, voy a desactivar eso de ahí que está incomodando. Ya, estaba acá. Y esto va a generar una pérdida de líquido. Sigue avanzando la diapositiva, ¿no? Porque a veces se queda en un solo lado. Me confirman, por favor, porque a veces sigo avanzando y no avanza. Sí ¿Están allí? avanza, doctor. Ok. Entonces, nuevamente otro esquema, otro dibujo en lo cual va describiendo lo que va haciendo la toxina del cólera, ¿no? La eliminación de cloruro, la eliminación de bicarbonato, el aumento del AMP cíclico es lo que va a generar la pérdida de líquido. Y esto se va a describir clínicamente en las deposiciones líquidas y estas deposiciones en agua de arroz. Fíjense la gravedad del cuadro clínico en el cual el cólera puede evacuar hasta 20 litros de deposiciones en agua de arroz, o sea, 20 litros de deposiciones. Fíjense la cantidad de líquido que se debe reponer. Entonces, cuando uno conversa con los colegas que en su momento enfrentaron el cólera, identifican que eh, es una enfermedad en la cual lo importante es hidratar al paciente. Si no hay forma de cómo hidratar al paciente, este paciente va a fallecer, no necesariamente por la infección, sino por la deshidratación. Entonces, el mensaje que ustedes deben de recordar en cólera es la hidratación, es muy importante. Eso no significa que no le vamos a dar el antibiótico, pero lo que debemos de garantizar acá sí o sí es la hidratación. Va a acompañar el antibiótico, pero la hidratación es muy importante. ¿Ya? Veamos, tanto así es esta enfermedad que las camas hospitalarias para poder enfrentar el cólera tienen un orificio a la altura de las posaderas. En el esquema ustedes pueden ver que el paciente está recostado y ahí es donde va a eliminar la diarrea. Entonces, ¿qué es lo que pasa en lugares donde no cuenta con agua potable, con desagüe? El ser humano va a eliminar estas deposiciones. Por acá, fíjense que elimina con 10 a la 9 bacterias por mililitro. O sea, el paciente va eliminando una gran cantidad de vibrio cólera en las deposiciones. Si entras en contacto con eso, no te lavas la mano, ingieres esta bacteria y se va a generar nuevamente la enfermedad, ¿no? Se va a generar la enfermedad en el paciente, lo cual va a haber pérdida de líquido y vamos a tener ese problema de deshidratación. Si realizas la deposición en una zona donde vamos a encontrar zooplancton, los copépodos, estos se van a colonizar y este agente puede estar ahí, en esa zona donde nosotros tenemos estos agentes. Entonces, lo que corta la transmisión es un sistema adecuado de saneamiento, tener agua potable, lavarse las manos. Eso es lo que nos va a ayudar frente al cólera. Entonces, veamos que el cólera
tiene algunas características que le permiten poder colonizar el intestino. El pilus, que está corregulado por la toxina, la hemaglutinina, la metaloproteasa, la cual va a facilitar la penetración a la capa del moco intestinal, y el flagelo, la cual mueve las bacterias a la superficie epitelial. Esto ayudará a que el cólera, al vibrio cólera pueda colonizar nuestro intestino. Entonces vamos a ver que después de un periodo de incubación de aproximadamente 18 horas a 5 días, la enfermedad va a comenzar repentinamente. Entonces, volvemos al caso clínico que se les planteaba al inicio. Un joven de 18 años, pues si uno recuerda a los 18 años, estás lleno de vida, estás con un ánimo, pero digamos, tremendo. Pero este joven refiere haber consumido agua de un riachuelo, agua no potable. Acá nos describe de 18 horas a 5 horas. Entonces, no describe el caso clínico cuándo fue que consumió el agua, pero ojo, nuevamente, nosotros vamos a ver enfermedad, enfermos, vamos a ser pacientes, no vamos a ver enfermedades. De repente el periodo de incubación es corto, pero tengamos en cuenta que todo depende del inóculo. Volviendo acá, la teoría me menciona, periodo de incubación aproximadamente 18 horas a 5 días. La enfermedad comienza repentinamente. En el caso clínico que se le escribía, sí, estaba con una enfermedad repentina, de ocasión de heces acuosas y vómitos. Esto va a continuar y las deposiciones van a asumir la apariencia de agua de arroz, o sea, de lavado de arroz. Y acá se describe también con un olor a pescado. Ojo, fiebre está ausente a menos que exista una coinfección. Lo más destacado de esta enfermedad, la deshidratación. Si no hidratamos rápidamente a este paciente va a fallecer por deshidratación. Dependiendo de la gravedad de la deshidratación, el paciente puede tener sed, irritabilidad y posteriormente letargo. Hay algo que deben de tener presente en las diferentes enfermedades, que hay compromiso neurológico cuando ya la enfermedad está muy, muy avanzada. Ustedes revisen los cuadros clínicos de las diferentes infecciones, pero compromiso neurológico es casi, casi lo último de una sepsis. Entonces, de igual manera, la deshidratación va a generar que la persona esté irritable. Más adelante, cuando la deshidratación es mayor, ya el paciente no va a estar irritable, va a estar con letargo. Entonces, tener en cuidado eso, tener en cuenta eso. Obviamente vamos a tener taquicardia, un pulso real rápido, pérdida de turgencia de la piel, disminución de la producción de orina, presión arterial baja, respiración rápida y los ojos hundidos. Todos estos signos de una deshidratación. Si el paciente no recibe la hidratación adecuada, puede progresar a un shock hipovolémico. El cultivo es, o sea, la identificación de la gente es el estándar de oro. En la parte de infectología, ustedes van a ver que el estándar de oro generalmente es la identificación del microorganismo. Para esto se usan medios selectivos de cultivo, sales biliares, citrato de tiosulfato, sacarosa, agarrar gelatina, y se van a analizar las colonias de forma directa, ¿no? Y en esta se estará buscando detectar el serogrupo O1 o el O139. Vemos un agar en de sulfato, la coloración amarilla brillante que va a presentar el vibrio cólera. Tratamiento, nuevamente busquen, enfóquense en la hidratación. Si hay cólera,
Ni vueltas que darle. Ese paciente tiene que hidratarse. Es lo más importante. Antibióticos, sí, sí, no se olviden del antibiótico, pero no pierdan la hidratación. Eso es lo que van a escribir. Y quienes atendieron esta enfermedad en su momento les describen eso. Pacientes se venía en deposición, se venía en diarrea, perdía suero que colocabas y el paciente igual. Y ustedes han visto la forma de la camilla, justo es por la forma de presentación de esa enfermedad. Hidratación. A menudo necesitan más de 100 mililitros kilogramos de líquido por horas. Lo que nosotros buscamos es la eupolimia. Buscamos reponer las pérdidas. Si estamos en un lugar donde no tenemos vía endovenosa, se plantea inclusive introducir una zona nasogástrica u orogástrica para aportar una gran cantidad de líquido por vía oral. Buscamos siempre cantidades equimolares de glucosa, sodio, para poder controlar esta situación. Vemos entonces, digamos, la presentación clínica frente a una deshidratación. Si no hay deshidratación, no va a haber mayor compromiso, pero si hay alguna hidratación, el paciente inicialmente presentará irritabilidad. Pero ya cuando esto es severo, hay letargia. Y fíjense cuánto estamos perdiendo, más del 10% del volumen, más del 10%. Se pierden 20 litros, se pueden perder. Definitivamente esto es muy peligroso. ¿Qué, mm, qué fluidos tenemos que usar, ¿no? Por ahí, en la práctica, lo que tengamos a la mano, mm, puesto que no podemos escoger. Y lo que generalmente hay en los establecimientos de salud es el suero fisiológico, ¿no? El salino fisiológico. Eso tendremos que usar. Podemos usar lactato de Ringer, podemos usar una solución que se plantea, la solución de acá, pero definitivamente tenemos que usar lo que tengamos a la mano. Tenemos que cubrir al paciente con lo que tengamos a la mano. Entonces, en lo posible, la vía oral, pero si esto viene con pérdida rápida por la vía oral, no va a ser suficiente. Una terapia de rehidratación oral, por ahí la sal de rehidratación oral casera, la cual plantea 2 cucharadas de sal y 6 cucharadas de azúcar en 1 litro de agua potable. Esto es lo que nos podría ayudar de forma casera para realizar una hidratación medianamente posible, ¿no? Como que nos puede ayudar para poder enfrentar esta enfermedad. Importante la hidratación, cólera, no se olvide la hidratación. El antibiótico no es que no sea necesario, pero el papel vital acá es la hidratación. Y la bibliografía lo describe, el antibiótico es secundario, pero no hay que dejar de darlo, ¿ya? ¿Qué le damos? Fíjense, cólera, por ahí podemos usar macrólidos, por ahí quinolonas, por ahí tetraciclinas. Entonces uno se pone a pensar que el antibiótico que se usa, digamos, no es tan alejado al alcance de las personas, ¿no? Entonces acá la cuestión acá es hidratación, no olvidarnos de la hidratación. Entonces, cólera, no se olviden, la hidratación es muy importante. El cuadro clínico se explica por la fisiopatología. Obviamente que la bacteria tiene que colonizar el intestino y a partir de eso va a generar aumento del AMP cíclico, pérdida de cloruro, pérdida de bicarbonato, pérdida de líquido y la diarrea. Inicialmente va a ser acuosa, posteriormente será una diarrea en coloración de arroz lavado, con un olor a pescado. Inclusive, esa diarrea hay que tener cuidado, porque el paciente va a venir en diarreas y puede morir por deshidratación. Hay que tener mucho cuidado con eso. Cólera, no se olviden tener mucho cuidado con eso. Enfermedad diarreica aguda.
Las enfermedades diarreicas ya se van planteando la clasificación en base a la cantidad o al peso, ¿no? La formación inclusive. Tres o más deposiciones no formadas por día. A veces los pacientes en la consulta, unos pacientes con VIH dicen, doctor, tengo diarrea. Ya, ¿cuántas veces estás haciendo? Estoy haciendo dos al día. Y estoy haciendo blando. Pero, eso no va entrando tanto como una diarrea, ¿no? Tres o más heces no formadas y a menudo otros síntomas entéricos o el paso de más de 250 gramos de heces no formadas por día. La clasificamos como aguda, menos de 14 días, persistente 14 a 29 días y crónica más allá de 30 días. Y en ocasiones, como parte de la diarrea, podemos identificar una gastroenteritis, que esto generalmente se debe a una infección viral donde vamos a ver que vamos a iniciar de repente con un cuadro inicial los vómitos y posteriormente vamos a tener episodios de diarrea. Ahora, se plantea la diarrea acuosa aguda, donde vamos a tener heces en gran volumen, un proceso de tipo secretor. Esto, la literatura va mostrando, por ejemplo, el texto que les estoy trayendo plantea una diarrea acuosa aguda en los climas templados en comparación con las áreas tropicales. Y si uno analiza el mapa mundial, el mapa mundi, las zonas tropicales son los países en vías de desarrollo y los climas templados son los países ya desarrollados. Entonces, de alguna forma te va describiendo lo que va presentando, pero tiene mucho que ver con los sistemas de saneamiento que tienen los diferentes países. En los trópicos, fíjense, más allá del trópico, áreas con malas condiciones sanitarias. O sea, de repente en nuestro país existen otros agentes, no los virus. Los virus se sospecha clásicamente cuando uno habla de diarrea acosa aguda, plantea virus. Pero en zonas en las cuales no hay las condiciones sanitarias adecuadas, podemos sospechar de algunas bacterias, ¿no? La E. coli enterotoxicógena, la E. coli enteroagregativa, estas podrían producir una diarrea acuosa aguda. De ahí que ya comienzan a mencionar el término de diarrea gaseosa, diarrea del viajero, ¿no? Puesto que aquellas personas que vienen de países desarrollados a veces van a los restaurantes y ahí les cae mal el alimento, ¿no? De repente Shakira tuvo una de estas situaciones, no lo sabemos, ¿no? Pero ya. Entonces, en nuestra realidad, una diarrea acuosa aguda se puede presentar ya sea por Shigella, por Salmonella, por Campylobacter. Va a ser difícilmente, va a ser, no va a ser posible únicamente por el cuadro clínico poder diferenciar entre estas. Lo que se plantea es realizar cultivos. Entonces, si dentro de su plan de trabajo ustedes me dicen, voy a solicitar un cultivo de heces, es porque ustedes están pensando o en Shigella, o en Salmonella, o en Campylobacter. Porque son diarreas, son bacterias que no deberían de estar en el colon, que no deberían estar en nuestro intestino. Y obviamente que entra también por ahí cólera, pero cólera requiere un medio de cultivo especial, ¿no? El tiosulfato, citrato con sales biliares, sacarosa. Entonces, o sea, en lo posible, mitámonos la cabeza a eso, porque si haces un cultivo de heces y crece Escherichia coli, pues eso no te indica nada, porque el coli puede crecer fácilmente en el intestino. Nuevamente, de repente cambiamos el esquema, pero igual la evaluación de la deshidratación, ¿no? Que en un principio no vamos a tener un gran síntoma, pero cuando ya esto se va convirtiendo en moderado, podemos tener un paciente irritable,
de repente una disminución moderada de la orina, y ya cuando la cosa está muy avanzada, podemos tener un paciente letárgico o comatoso. De alguna forma, lo que nos puede ayudar también a identificar el nivel de deshidratación es medir el flujo urinario. Pero ya tengamos en cuenta otro tipo de condiciones, pacientes con VIH. Ustedes están rotando por infectología y ya ven pacientes con VIH, pacientes en estadio SIDA, podemos ver una serie de agentes que en un paciente sin SIDA no significaría de repente un problema. Por ahí Cryptosporidium, por ahí Ciclospora, son los que pueden generar un problema con una suerte de diarrea asociada al VIH. Pero también tengamos en cuenta algunas situaciones virales, unas gastroenteritis, las cuales se presentarían predominantemente por una infección viral. Por ahí rotavirus, norovirus, lo que ocurre en climas templados se describe en la época del invierno, y en áreas tropicales y semitropicales estamos premiados durante todo el año. Sin embargo, estas situaciones de náuseas, vómitos y deposiciones líquidas también se pueden presentar por la toxina, por toxinas. En este caso vamos con Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, en los cuales se plantea la intoxicación alimentaria. El Bacillus cereus, por ejemplo, se plantea con respecto al arroz contaminado. La diferencia es que en estos casos lo más característico es que viene generalmente por náuseas y vómitos inicialmente y posteriormente viene con diarrea. Y el otro caso es de que como es un alimento contaminado, no solo una persona se va a enfermar, se puede enfermar la otra persona que también ha consumido ese alimento contaminado. Eh, bueno, pues no, lo que les estaba diciendo, la intoxicación alimentaria, epidemias transmitidas, o sea, más de uno va a estar, el periodo de incubación será de 2 a 3 horas y existirán casos similares. Tristemente, nos podemos dar cuenta de eso en los casos del sistema de apoyo alimentario en nuestro país, el Qualimá, el Qualiwarma, creo que se llamaba, donde ya en las noticias, en los noticieros vemos que hay evidencia de intoxicación de mal estado de los alimentos y pues definitivamente estos están contaminados y pueden producir este tipo de enfermedades, ¿no? Este tipo de presentación clínica, intoxicación alimentaria por alimentos contaminados. La diarrea inflamatoria ya se plantea aquella diarrea en la cual va a tener sangre y moco, sobre todo sangre. Diarrea inflamatoria, ya vamos con bacterias. Ahí no pensamos en este, no pensamos en virus. Ahí pensamos en bacterias. Shigellosis, Salmonelosis, Campylobacter y por ahí la entamoeba histolítica. La E. coli podría ser, pero la enteroinvasiva. Shigella es la característica de una colitis bacteriana invasiva. Vamos a tener diarrea sanguinolenta aguda con fiebre alta y manifestaciones sistémicas. Periodo de incubación promedio 8 horas a 9 días. Promedio 14 a 72 horas. Ojo que el inóculo que se requiere no es muy alto, un inóculo bajo. Y la shigella puede ser particularmente grave en niños desnutridos, en los que la mortalidad puede llegar al 11%. Campylobacter, pues cuando hay ingestión de agua contaminada, leche cruda o aves de corral. Generalmente niños pequeños viajeros en áreas tropicales. Está patógeno común durante temporada de lluvia. En tamoeba histolítica vamos a tener
Deposiciones típicamente descritas como deposiciones en chocolate, inclusive se plantea eso. Esto de repente podría plantearse que podría autolimitarse y generar posteriormente un absceso hepático. Si esto lo dejan pasar, esto puede generar un absceso hepático, pero esta colitis por una entomomostolítica, lo característico es que vamos a tener dolor abdominal, tenesmo, heces con sangre y moco, por ahí puede ser unas heces en la característica de chocolate, y podemos tener colitis extensa con perforación colónica. El riesgo de que se complique es alto si no recibes tratamiento para esto. ¿Cómo es que vamos a diagnosticar? ¿Cómo es que tenemos que identificar una visualización directa de los trofosoditos en lo que sería un examen microbiológico, ¿no? Tratamiento de elección, metronidazol. Pero a ver, vamos a ver acá, Balantidium coli, un protozoo asociado al cerdo. Nuevamente, zonas tropicales. Este protozoo va a invadir el hilo terminal, va a invadir el colon, puede generar una suerte de síndrome disentérico, una apendicitis, diagnóstico mediante lo que sería el examen de preparación. La tetraciclina, tratamiento de elección, el metronidazol también es activo contra este protozoo. Eh, Se produce la diarrea inflamatoria por bacterias. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Cultivo de esas. Entonces, si tú en tu plan de trabajo estás planteando, debo realizar cultivo, estás sospechando en ya sea tifoidea, campylobacter, shigella, estás sospechando en estas. Por ahí si sospechas en cólera, por eso esto un poco va más como una diarrea secretora. Eh, y es ahí hacia donde vas. La amibiasis ya tienes que ir también ver la zona epidémica. Ahora, am, eh, estos agentes son los que, digamos, no deberíamos encontrar, ¿no? Salmonella, Poriovibrio cólera, Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus. Estos son los que nos pueden generar problemas a nivel del intestino delgado, a nivel del colon. Generalmente, por acá podemos ver que se van presentando una serie de agentes los cuales van a producir enfermedad. Citomegalovirus a nivel de los virus no es un agente que habitualmente va a producir enfermedad. El citomegalovirus generará enfermedad cuando nosotros tenemos compromiso de nuestro sistema de defensa, ya sea una leucemia, una neutropenia, o ya sea un VIH, pero en estadio SIDA, donde nuestro CD4 es menos de 100 o menos de 50, ahí es donde el citomegalovirus se convertiría en un problema para nuestra, nuestra salud. Entonces, algunas características que, digamos, van a presentar algunas bacterias, por ejemplo, vómito en Staphylococcus aureus, en estas toxinas, será lo más frecuente. Por aquí el Bacillus cereus, por ahí el Norwalk, el virus, también podría presentar eso. Y posteriormente vamos a ver que estas de acá pueden presentarse ya sea en la preparación de los alimentos, contaminación, arroz, en fin. Agentes que van a producir diarrea acuosa, norovirus, la cabeza, por ahí Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Escherichia coli, otros enterovirus, Giardia Cryptosporidium, son que pueden producir este tipo de diarreas. La diarrea inflamatoria, pues, no hay vuelta atrás. Ahí vamos a ver a las bacterias. Salmonella, Campylobacter, Shigella,
coli enterohemorrágica, Yersinia, vibrio parahemolíticos y entamoeba histolítica. Eh, Complicaciones felizmente no son frecuentes, pero se pueden presentar. Por ahí el síndrome urémico hemolítico con Shigella. Podría presentarse también en Salmonella typhi, Campylobacter jejuni, por ahí Yersinia pseudotuberculosis. Artritis no séptica, pero estos están asociados a un tipo de HLA. Por ahí se podría presentar ya sea con salmonella, shigella, Yersinia enterocolítica. Y estos son los que pueden producir digamos, en estos casos se pueden producir una artritis no séptica, un síndrome de Reiter, ¿no? En este caso tendríamos una inflamación, una iritis, una conjuntivitis que se pueden presentar hasta el 90% de los pacientes con artritis después de una shigellosis que haya recibido, digamos, tratamiento, ¿no? Eh, no olvidar que Campylobacter jejuni se asocia clásicamente con Guillain-Barré. Por ahí también se puede presentar alguna sinovitis purulenta, pero ya menos frecuente, o sea, una entidad relativamente rara, de 0,2 a 2,5%. Y vemos también una suerte de síndrome intestino irritable postinfeccioso que puede presentarse después de una infección. ¿Cómo diagnosticamos? Cultivo. ¿Qué les damos? Vemos shigelosis y profloxacino. En fiebre, una salmonelosis no tifoideica, nosotros vamos a ver que estos pacientes podrían recibir por ahí sus quinolonas o ceftriaxona, ¿no? Y así vamos viendo que los diferentes agentes van presentando una serie de medicamentos que podrían recibir. Y así, diagnóstico cólera, cultivo, por el Clostridium difficile, tenemos que buscar la toxina del Clostridium, la diarrea este, Enterobacteria, por ahí no habría cultivo, pero estaríamos eh, viendo, ¿no? El tratamiento con rifamixina, ciprofloxacino, y así vamos viendo cómo es que se puede llegar al diagnóstico de estas enfermedades. ¿Tendrán alguna pregunta, alguna duda? ¿Dudas, preguntas, jóvenes? ¿Hay dudas? ¿Hay preguntas? ¿Están allí? Todo claro, doctor. Ok, no se olviden, no se olviden que en cólera la máxima representación es la diarrea, diarrea en lavado de agua de arroz, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado con eso, no nos olvidemos porque eso eventualmente es lo que va a ayudarnos a poder identificar la enfermedad, ¿ya? Entonces, vamos a ver un rato.